expresiones algebraicas son una representación de letras, números y signos que se da para representar ciertas expresiones matemáticas. En este caso tenemos un número cualquiera, se puede representar por la letra A, B, X o Y o cualquier letra del abecedario. Luego vamos a tener la suma de dos números que está representado de esta manera algebraicamente, ¿cierto? Tenemos la suma de dos letras que se pueden representar como XY o MN, etc. La diferencia de dos números, cuando hablamos de una diferencia vamos a hablar de una resta y la podemos representar de esta forma cuando nos referimos a cualquier número. Luego vamos a tener el producto de dos números. El producto de dos números es la multiplicación, ¿verdad?, de dos letras o también se puede expresar así sin ningún signo entre medio. Además, tenemos el cociente de dos números que equivale a la división, ¿cierto?, expresado ya sea como fracción o como una división directa entre dos números. Tenemos la representación del triple de un número. Para poder representarlo de manera algebraica vamos a decir 3A o 3X o 3B, ¿cierto? O 3M, ¿ya? Eso puede ser una representación del triple de un número. La mitad de un número se representa al dividirlo en dos. Ya tenemos el número cualquiera que está representado por la A y está dividido en 2. Así también tenemos otro ejemplo que sería X dividido en 2. Luego vamos a tener la tercera parte de un número. Para representar la tercera parte de un número vamos a dividir en 3. Y así también X, ¿cierto?, dividido en 3. Luego, para determinar el cuadrado de un número se representa con el exponente cuadrado. Esto igual ocurre cuando lo hacemos con un número, ¿verdad? Si decimos 4 elevado a 2, decimos 4 al cuadrado. Aquí es un número al cuadrado, un número cualquiera al cuadrado y aquí tenemos X, ¿cierto?, elevado al cuadrado. La diferencia entre un número y el 7 se puede representar como A, que es un número cualquiera, menos 7. Recuerden que la diferencia se representa con menos, el número cualquiera se representa con la A y el 7 es cierto que ya nos nombran. Luego tenemos el doble de un producto de dos números. Entonces tenemos el doble, se representa por la multiplicación de 2, ¿cierto? Eso es el doble. Luego vamos a tener el producto de dos números. Si no especifican el número, entonces le damos letra y sería 2 letras porque estamos hablando del producto. Recuerden que el producto es una multiplicación y aquí se asume que A y B se están multiplicando al igual que el 2, ¿ya? A pesar de que no tengan el símbolo entre medio. Luego vamos a tener el triple, ¿ya? El triple del cociente de dos números. El triple es el 3, ¿cierto? Estamos hablando de una multiplicación porque es el triple de algo. Luego, el cociente ya sabemos que representa para nosotros una división, en este caso, ¿cierto?, de A dividido en B. Luego tenemos el cuadrado de la suma de dos números. Entonces, el cuadrado, ya sabemos que el cuadrado representa el exponente 2 y la suma, ¿cierto?, de dos números que está especificado ahí. Luego tenemos el cuadrado de la diferencia de dos números. El cuadrado primero será, ¿cierto?, nuestro exponente que abarca, ¿cierto?, a la diferencia de dos números. Entonces, este exponente, ¿cierto?, 2, abarca en este caso a la diferencia de dos números, que está representada de esa manera. La suma del cuadrado de dos números nos indica que primero vamos a tener la suma, ¿cierto?, del cuadrado de dos números. Entonces la suma ya está representada. El cuadrado de un número, recuerden que se representa como un número cualquiera elevado a 2. Un número cualquiera elevado a 2. De esta forma tenemos la suma del cuadrado de dos números. Luego vamos a tener la diferencia del cuadrado de dos números que se expresa con la diferencia, ¿cierto?, que es una resta, y tenemos el cuadrado de cada número, ¿sí? El sucesor de un número se representa como X más 1 o A más 1. ¿Por qué se representa de esta forma? Por ejemplo, si X toma el valor de 2 y queremos calcular su sucesor, le sumamos siempre 1 y vamos a obtener el sucesor de 2, que sería 3. Ahora, para el antecesor tenemos la representación pero con signo menos. Entonces, si nosotros queremos conocer, por ejemplo, el antecesor de 3, si X fuese 3 y le restamos 1, el antecesor de 3 sería 2. Por lo tanto, vamos a decir que el antecesor representa una resta y el sucesor representa una suma.
Ahora tenemos dos números consecutivos, ¿cierto? Se están representando de esta manera. Dos números consecutivos. Vamos a tener este que es un número cualquiera, que por ejemplo decimos ya x es 2. Ahora 2 más 1 es 3 y ahí tenemos, ¿cierto? 2 y 3, números consecutivos. Ahora tenemos tres números consecutivos. Tenemos x, x más 1 y x más 2. Por ejemplo, si x toma el valor de 2, 2 más 1, 3, ¿verdad? Y 2, ¿cierto? Más 2 me da 4. Entonces voy a tener 2, 3 y 4. Por lo tanto, se representa de esa forma tres números consecutivos. Un número par se representa como 2x y lo podemos comprobar de la siguiente manera. Por ejemplo, si decimos que x vale 1, tendríamos 2 por 1 y eso es igual a 2. Ahora, si por ejemplo x vale 2, vamos a tener 2 por 2 es 4. Y así sucesivamente. Entonces, para representar un número par, siempre vamos a tener 2x. Ahora, si queremos representar un número impar, lo vamos a representar de la siguiente manera. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Podemos decir, por ejemplo, en el caso de que n fuera 1, nosotros diríamos 2 por 1 y le vamos a sumar un 1 y eso me daría 3. Por ejemplo, si n fuese 2, lo tenemos ahí n, si n por ejemplo fuese 2, 2 por 2, 4 y 4 más 1, ¿cierto? Sería 5, que sería la representación de los números impares.